Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en este lugar nuevamente para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final. El tema para esta ocasión es un tema que es muy importante, muy significativo y estuve buscando todo lo que podía sobre este tema allí mientras esperaban ustedes aquí, pero yo no estaba listo y quizás no esté todavía listo para hablar todo lo que hay ahí, porque hay cosas proféticas ahí que no pueden ser habladas y hay otras que sí pueden ser habladas. Por lo tanto, veremos qué cosas Dios nos puede dar a conocer sobre este tema. El tema es el misterio de la multitud que Juan no conocía. Leemos en Apocalipsis capítulo 7, versos 9 en adelante, 9 al 17, donde dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El apóstol San Juan vio esta multitud que no conoció. El misterio de la multitud que Juan vio y no conoció es que Juan, siendo hebreo, él conocía a los hebreos, pero ahora ve esta multitud de todo pueblo
dice que es una multitud que no podía nadie contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. O sea que es una multitud grande de diferentes pueblos gentiles, de diferentes naciones y también de tribus también. O sea que ve toda clase de personas de todas las diferentes naciones. Por lo tanto, va a estar viendo en esa multitud personas vestidas de una forma y de otra forma, hasta vestidos con vestiduras de diferentes tribus de la tierra. Ahora, esa multitud pasará por la gran tribulación, y es una multitud que nadie podrá contar. Es una gran multitud. Esa multitud no es la iglesia novia de Jesucristo que se irá con Cristo en el rapto. Esa multitud no es el cuerpo místico de Cristo que será transformado y raptado. Porque la iglesia del Señor Jesucristo, que son los escogidos de Dios que serán transformados y raptados, serán antes de comenzar la gran tribulación, se irán a la cena de las bodas del Cordero, a una gran fiesta que Dios tiene preparada para todos nosotros. Amén. Ahora, siendo que Cristo comparó el reino de los cielos a 10 vírgenes, y también hizo otras comparaciones en la parábola de las 10 vírgenes, Cristo aquí nos muestra algo muy importante, lo cual nos aclara más ampliamente lo que es y quiénes son los pertenecientes a esta multitud que nadie puede contar. En Apocalipsis, en San Mateo capítulo 25, verso 1 al 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Estos son todos los que salen a recibir a Cristo como su Salvador. Y entre todos los que salen a recibir a Cristo como su Salvador, que lo reciben como su Salvador, una parte de esa gente son sensatas y otra parte es insensata. Y ahora dice: las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Y las insensatas solamente fueron creyentes en Cristo, profesantes, que asistieron a sus diferentes iglesias a las cuales asistían, pero no obtuvieron el bautismo del Espíritu Santo y por consiguiente no obtuvieron el nuevo nacimiento. Las insensatas no tomaron aceite, un error muy grande. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Recibieron a Cristo, lavaron sus pecados en la sangre de Cristo y recibieron el Espíritu Santo y obtuvieron el nuevo nacimiento. Esas son las vírgenes prudentes. Por lo tanto, obtuvieron un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y, por consiguiente, si mueren, serán resucitados en cuerpos eternos, y si permanecen vivos hasta el día postrero y ven la segunda venida de Cristo y ven a los muertos en Cristo resucitados,
serán transformados. Esos son los que serán transformados. Los creyentes, los cristianos que han nacido de nuevo, que han recibido el Espíritu Santo. El resto del cristianismo no será transformado, aunque esté vivo en este tiempo final. Solamente los que tienen el Espíritu Santo, los que han obtenido el nuevo nacimiento. Y por consiguiente tienen un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A través de las diferentes etapas o edades, vean ustedes, físicamente han muerto vírgenes prudentes y vírgenes fatuas, porque se les ha cumplido el tiempo de vida en el cuerpo terrenal. Pero recuerden que en todas las etapas hay vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. A la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese es el mensaje que llama a la gente al cristianismo y les anuncia acerca de la venida del Señor para el tiempo final. Y les dice: he aquí el esposo, salid a recibirle. Es un mensaje que prepara al pueblo para recibir la venida del Señor. El precursor de la segunda venida de Cristo estuvo anunciándole al pueblo que después de él vendría el Mesías, vendría aquel al cual él le estaba preparando el camino, así como hizo Juan el Bautista, el cual vino predicando al pueblo y llevando al pueblo al arrepentimiento y preparando al pueblo para recibir a Cristo en su primera venida. Y cuando apareció en medio de los creyentes de Juan, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, pero el que me mandó a bautizar me dijo: sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Y ahora, para este tiempo final, el precursor de la segunda venida de Cristo, en sus mensajes proféticos, ha dicho, ha profetizado lo que será la venida del que vendrá después de él, lo que será la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19 y la venida del ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10. La venida del ángel fuerte que desciende del cielo es la venida del mensajero Israel, pero viene primeramente por su iglesia. Y la venida del jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es la venida del Espíritu Santo manifestado en un hombre de este tiempo final. Será la venida del Espíritu Santo del Verbo manifestado en carne humana en un hombre de este tiempo final. Así vendrá el Espíritu Santo del pacto en el tiempo final, en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, para llevar y juntar a todos los escogidos de Dios y prepararnos para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Continuamos leyendo aquí, dice: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y eso es lo que ha estado sucediendo en este tiempo final, que hay una inquietud, hay un despertamiento espiritual en medio del cristianismo completo, porque estamos viviendo en el fin del siglo. Y si buscamos el calendario, también estamos viviendo en el fin del sexto milenio de Adán hacia acá, y
en el fin del segundo milenio de Cristo hacia acá. Siendo que de Cristo hacia acá ya han transcurrido 2000 años al terminar este siglo. Toda persona sabe que entonces, al entrar al próximo milenio, estaremos viviendo en el día postrero delante de Dios, porque el día postrero delante de Dios es el milenio postrero, que es el tercer milenio de los 3 milenios postreros de Cristo hacia acá. Pues de Cristo hacia acá, la tierra ha estado viviendo en los días postreros, porque los días postreros comenzaron cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, donde comenzó el quinto milenio, que es el primero de los 3 milenios postreros. Y el segundo de los 3 milenios postreros es el sexto milenio. Y el último de los 3 milenios postreros es el séptimo milenio, de Adán hacia acá, y tercer milenio de Cristo hacia acá. Y por cuanto Cristo prometió la resurrección de los muertos creyentes en Él, prometió esa resurrección ¿para cuándo? Para el día postrero, que es el tercer milenio de Cristo hacia acá y séptimo milenio de Adán hacia acá. Ahora, ¿en qué año del día postrero del séptimo milenio de Adán hacia acá o tercer milenio de Cristo hacia acá? No sabemos en qué año, pero ya sabemos que es para el día postrero, que es el tercer milenio de los 3 milenios postreros o séptimo milenio de Adán hacia acá. Y el cristianismo completo está a la expectativa, sabe que algo tiene que suceder. Y parte del cristianismo no sabe que ya el precursor de la segunda venida de Cristo vino y se fue. Y para los que lo quieren recibir, él fue el reverendo William Branham, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías en su cuarta manifestación. Y su mensaje quedó grabado en cintas magnetofónicas y también ha estado siendo colocado en folletos, ha estado siendo impreso, para que así llegue al cristianismo completo y puedan ver lo que él dijo que sería la segunda venida de Cristo, y puedan así ser preparados los que aman la segunda venida de Cristo y desean ver y recibir a Cristo en su segunda venida. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí tenemos un cuadro claro del cristianismo completo, compuesto por personas que han recibido a Cristo como su Salvador, han aceptado la sangre de Cristo para limpiar sus pecados, pero que no han recibido el Espíritu Santo y por consiguiente no han nacido de nuevo. Y tenemos también aquí representados en las vírgenes prudentes a los que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo.
Ahora recuerden que ambos grupos son vírgenes. Eso nos habla de personas que han tomado en serio la salvación. Personas que han tomado en serio el recibir a Cristo como su Salvador. Son personas que aman a Dios, aman a Cristo. Y ahora tenemos en medio del cristianismo dos grupos: vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Las vírgenes prudentes están tipificadas también en otros lugares con el trigo y la planta de trigo. Vean ustedes, el trigo son los hijos de Dios, la planta de trigo es el cristianismo completo. Ahora, cuando se va a cosechar, lo que se cosecha es ¿qué? El trigo. No la paja, no la planta, no el tallo con la paja, sino el trigo. La paja, en tiempos pasados o siglos pasados, luego la colocaban en el campo en montones y la quemaban. En la actualidad, por cuanto hay muchos adelantos, en algunos lugares quizás pueden llevarla a alguna máquina en donde la muelan y le coloquen otras cosas y la conviertan en alimento para animales o en abono. Pero no va al granero. Al granero solamente va el trigo. Y ahora ven ustedes cómo el mismo Juan el Bautista, precursor de la primera venida de Cristo, nos habló de estas cosas también. Ven, su mensaje cubrió muchos aspectos de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo también. Capítulo 3 de San Mateo, verso 10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y para el tiempo final serán echados al fuego de la gran tribulación. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Vean la paja del trigo, por cuanto era parte de todo ese programa divino. Esto representa el cristianismo completo. Pero el grano de trigo representa a los escogidos de Dios. Recuerden que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y ahora, en medio del cristianismo, encontramos vírgenes prudentes y vírgenes fatuas. Encontramos que en medio del cristianismo completo, en medio de gente que han recibido a Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo, encontramos un grupo de personas señalados en la Biblia como los escogidos de Dios, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora, las vírgenes fatuas o insensatas, que corresponden
a la planta, no al grano de trigo, sino a la planta, al tallo y a las hojas, tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. En la sección de donde pueden ser borrados, si se levantan en contra de los escogidos de Dios, de los primogénitos de Dios. Pero la mayoría permanecerá escrito su nombre allí. Ahora, hemos tenido primogénitos en las edades pasadas y hemos tenido también del resto de los creyentes. O sea que hemos tenido vírgenes fatuas y también vírgenes prudentes a través de todos los siglos que han transcurrido del día de Pentecostés hacia acá. ¿Y qué edad ha tenido? Sus vírgenes prudentes y sus vírgenes fatuas. Para el día postrero será que en la segunda venida de Cristo entran con Cristo a las bodas las vírgenes prudentes. Ahora vean, dice Cristo, dice Juan el Bautista que el que vendrá después de él, el cual bautizará con Espíritu Santo y fuego, dice su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. O sea, la paja será echada a la gran tribulación, los que estén vivos en el tiempo final. Y ahí darán sus vidas por Cristo. La bestia, el hombre de pecado en el cual el diablo se encarnará, perseguirá a las vírgenes insensatas y las matará. Morirán durante la gran tribulación. El sexto sello, vean ustedes, se cumplirá. Bajo el sexto sello es que caen los juicios divinos sobre la tierra y surgen todas esas situaciones en este planeta Tierra. Y bajo el sexto sello, la tierra será purificada. O sea que el sexto sello tiene un propósito triple, así como el séptimo sello tiene un triple propósito. Miren, bajo el sexto sello, el propósito triple del sexto sello es la purificación de las vírgenes insensatas, las cuales no fueron transformadas porque no tenían aceite en sus lámparas, no tenían el Espíritu Santo, aunque pensaban que tenían el Espíritu Santo. Y tienen que pasar por la gran tribulación para su purificación. Y la tierra será purificada durante la gran tribulación, bajo el sexto sello. Y también los 144,000 hebreos pasarán por la gran tribulación y serán purificados. Así es que podemos ver que aún los 144,000 hebreos van a ser purificados durante la gran tribulación. Las vírgenes fatuas también y el planeta Tierra también. La purificación de las vírgenes fatuas, la purificación del pueblo hebreo y la purificación
del planeta Tierra bajo el sexto sello en la gran tribulación. Ahora, los 144,000 salen bajo el mensaje de los dos olivos, bajo el mensaje del ángel fuerte, de este ángel poderoso de Apocalipsis capítulo 7, que viene con el sello del Dios vivo, o sea que viene con el Espíritu Santo. Y en ese capítulo 7 encontramos los 144,000 hebreos que van a ser purificados. Y también encontramos a las vírgenes fatuas o insensatas, a la multitud de todo pueblo, nación, lengua, que no podía ser contada. Esa multitud que no podía ser contada, la encontramos bajo el capítulo 7 del Apocalipsis. Y el capítulo 7 del Apocalipsis es el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. O sea que el capítulo 7 corresponde al ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos. Y ahora miren, vamos a ver lo que dijo el reverendo William Branham con relación a las vírgenes insensatas o vírgenes fatuas, para que tengamos un cuadro claro. Y aquí vamos a hablar hasta donde sea posible hablar, porque habrá cosas que no las vamos a hablar, pero vamos a ver. Vamos a ver qué dijo el reverendo William Branham. Página 51 del libro de citas, verso 439, dice: ahora Revelación 15, vean, estas vírgenes insensatas son las que aparecen en el capítulo 15 del Apocalipsis. Y vamos a ver el remanente de la simiente de la mujer, el cual eran los santos de la tribulación. Es el remanente de la mujer de la iglesia, el remanente de la iglesia, el cual eran los santos de la tribulación, que pasaron por la tribulación, fueron hallados, mire, parados en el mar, y estaba lleno con fuego, sangre, llamas rojas, lamiendo hacia adelante el fuego de Dios. Ellos habían obtenido la victoria sobre la bestia, Roma, sobre su número, sobre la letra de su nombre y sobre su imagen, la confederación. Y habían salido. Y por la predicación de Moisés y Elías, esos dos profetas que aparecerán a Israel para sacar fuera este grupo de gente, los santos del periodo de la tribulación, en este tiempo, que serán traídos dentro. ¿Ven? Ahora, ¿bajo quién? ¿Bajo el ministerio de quién salen las vírgenes insensatas o fatuas? Bajo el ministerio de Moisés y de Elías. Pues están bajo el capítulo 7, que es el capítulo bajo el ministerio del ángel que viene con el sello del Dios vivo. Más abajo dice: ven qué clase. Ahora ustedes ven, ellos nunca habían entrado dentro, pero ellos habían oído la palabra. Ahora escuchen, ven qué clase de doctrina oyeron ellos. Vean si ellos compara con la iglesia ahora.
Y ellos cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios. Eso es después que Moisés había cruzado al otro lado. Y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. ¿Quién es ese Cordero? Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, tú, Rey de los santos. ¿Ven lo que ellos le reconocieron ser? No ninguna tercera persona de la Trinidad, pero el Señor Dios Todopoderoso, el Rey de los santos. Escuche, ¿está usted listo? Verso 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor Elohim, y glorificará? ¿Quién es ese? No era que ellos no sea que ellos no te teman y glorifiquen tu nombre. Ellos fueron lavados por las mismas aguas por las cuales ustedes han sido lavados, oyendo la palabra en la fe y poder de Jesucristo, viendo el Todopoderoso. Es la revelación entera en el principio. La cosa entera está envuelta en la revelación de quién es Jesucristo, Dios hecho carne entre nosotros. Y esa es la revelación que ellos van a recibir. Pero va a ser después que nosotros obtengamos la adopción. O sea que viene la adopción y entran las que están preparadas, las vírgenes prudentes, entran con el esposo a las bodas y después se cerrará la puerta. Después ya no habrá oportunidad, pero ellas te reconocerán y estarán conscientes de que tendrán que pasar por la gran tribulación. Ahora vamos a ir, ya vimos que salen bajo el ministerio de Moisés y Elías. Vamos a ir un poquito más. Dice en la página 136 del libro de citas, dice, verso 12:8, la novia antes de que, le preguntan al reverendo William Branham, la novia antes de que venga Jesús, ella tendrá todo poder del Espíritu Santo para hacer milagros, levantar muertos y así sucesivamente como en la lluvia tardía. Y es esta lluvia tardía para los 144,000 judíos. Tendrán todos los ministros esto y estamos solo esperando la venida. Ahora, lluvia tardía, 144,000 judíos. No, eso es cuando Elías y Moisés, allí es donde los milagros tienen lugar. ¿Dónde es que los milagros que fueron vistos por el reverendo William Branham bajo la visión de la carpa, dónde tendrán lugar? Bajo los ministerios de Moisés y Elías. Las cosas que la gente está buscando, los pentecostales, por milagros, pero donde eso tendrá lugar será bajo Elías y Moisés. Solo debemos esperar la venida del Señor. La venida del Señor en la forma que dijo el reverendo William Branham que sería cumplida, porque él fue el precursor de la segunda venida de Cristo. O sea que las vírgenes prudentes no tendrán que ver los milagros, sino que ellos recibirán antes la venida del Señor. Y serán llamados y juntados y preparados para ser transformados en este tiempo final. Pero luego para el pueblo hebreo, los grandes milagros y maravillas estarán sucediendo. ¿Y cómo será esto? Cuando usted se queda en el reino, se queda en el Evangelio. Y hace bien. Entonces uno de estos días Dios lo llamará fuera y lo pondrá a un lado
y lo adoptará como su hijo ante la gente, y le dará alguna cosa que estremecerá las naciones con ello. Vean, un hijo adoptado, miren todo lo que hará. Y ahora, así como Dios adoptó a Jesús, Jesús adoptará a un hombre, a un mensajero en este tiempo final. Y manifestará por medio de ese mensajero todo su poder. Y ahora vamos a ver lo que estará sucediendo en la página 114 del libro de Citas, la página anterior que leí fue la página número 9 del libro de Citas, y fue el verso 72, para los que tengan este libro de citas de reverendo William Branham. Y ahora en la página 114, verso 10:02, hablándonos de este tiempo final. Vamos a leer una parte aquí solamente. Dice: la mujer que vive en esta condición mundana, mientras vive, está muerta. Y si ella rechaza la misericordia, puede cruzar la línea de separación. Y entonces ya no habrá lugar para ella. Entonces, ¿a dónde estarán con sus ojos pintados y su cabello cortado? Es que ella ha cruzado la línea y no hay manera de volver. Tiene que haber un ministerio que les predique. Pero recuerden, para ese tiempo ya no habrá. Para ese tiempo ya todo habrá cesado. Es una cosa horrenda. Habrá un ministerio que mostrará grandes maravillas. ¿Y cuál es ese ministerio? El ministerio de los 2 olivos. El ministerio de Cristo en un hijo que Él adoptará. Joel así lo dijo: pero no habrá tiempo para redención. ¿Por qué? Porque ya la puerta estará cerrada para ese tiempo. Ya Cristo saldrá del trono de intercesión en el cielo y hará su reclamo y adoptará su mensajero y se manifestará en toda su plenitud por medio de su mensajero, de su ángel mensajero. Ahora todavía Cristo está en el trono de intercesión en el cielo. Todavía la puerta está abierta, pero algún día va a ser cerrada. ¿Cuándo? Cuando se complete el número de los escogidos de Dios en el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Cuando se complete, entonces se cerrará la puerta y ya no habrá más oportunidad para entrar. O sea, ya se habrá completado el número de las vírgenes prudentes. Sigue diciendo: todo entonces es terminado, porque el Cordero ya habrá tomado su libro y la redención habrá cesado. O sea que la obra de redención que Él hace en el cielo ya habrá terminado, y ya habrán sido lavados con la sangre de Cristo todos los escogidos de Dios y llenos del Espíritu de Cristo y colocados en el cuerpo místico de Cristo. Dice: Jesús predicó y fue rechazado. Luego prosiguió hacia aquellos que estaban encarcelados y no podían arrepentirse. Ya no había tiempo para la salvación. O sea que bajó al infierno Cristo cuando murió y continuó su ministerio predicando, pero estaba predicando allá las almas encarceladas, aquellas personas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé, como nos dice San Pedro en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 3, verso 18 en adelante, nos habla de que Cristo fue y le predicó a las almas encarceladas, almas que fueron desobedientes en el tiempo de Noé. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 en adelante dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu,
vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. O sea que Cristo fue al infierno, a la quinta dimensión, fue allá en su cuerpo teofánico de la sexta dimensión y bajó a la quinta dimensión en ese cuerpo y les predicó allá. Y allá obtuvo la victoria también. Y le quitó las llaves del infierno y de la muerte al diablo y luego resucitó. Pasó por el paraíso y luego resucitó con todos los santos. Y ahora los santos del Antiguo Testamento. Ahora todo aquello que pasó en la primera venida de Cristo es lo que estará pasando aquí en la tierra, pero la quinta dimensión, que es el infierno, se abrirá. Y en la quinta dimensión el infierno estará sobre la tierra. Y almas que no podrán ser salvas ya, porque no recibieron a Cristo como su Salvador cuando tenían que hacerlo, luego ya no tendrán oportunidad. Por lo tanto, estarán condenados. Pero también estarán las personas que recibieron a Cristo como su Salvador, aunque no recibieron el Espíritu de Cristo. Esas personas son las vírgenes insensatas o vírgenes fatuas. Y ahora vamos a ver. Esas personas no se pierden, pero tendrán que pasar por la gran tribulación y dar sus vidas allí. Dar sus vidas allí en esa persecución que el anticristo, el hombre de pecado, en el cual estará el diablo manifestado en toda su plenitud, perseguirá a esas vírgenes insensatas y las matará. Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esto, y por eso en el capítulo 15 están sobre un mar de vidrio. El mar de vidrio en el tabernáculo que construyó Moisés y el templo que construyó el rey Salomón, ¿dónde estaba? En el atrio. Por lo tanto, son colocadas en el atrio de la casa de Dios las vírgenes insensatas. Por eso es que Dios extenderá su templo, su tabernáculo sobre ellas, y pertenecerán al atrio de la casa de Dios. O sea que serán terrenales. No tendrán un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, el cual tendrán también los escogidos de Dios, las vírgenes prudentes. Y no serán reyes y sacerdotes en el reino milenial. Morirán durante la gran tribulación y resucitarán después del reino milenial para ir al juicio final y ser juzgadas por Cristo y su iglesia, ser juzgadas por Cristo y las vírgenes prudentes, y entrarán luego a la vida eterna. Esas vírgenes fatuas que ayudaron a las vírgenes prudentes en las diferentes edades o etapas, vean ustedes, entrarán a vida eterna. Pero cualquiera de ese grupo en alguna de las edades que se levantó en contra de los escogidos de Dios, de las vírgenes prudentes, su nombre sería quitado. Y ahora, para nuestro tiempo, así como hubo vírgenes prudentes y vírgenes insensatas, para nuestro tiempo también habrá vírgenes prudentes y vírgenes insensatas. Y ahora veamos en Apocalipsis capítulo 17, el capítulo 12, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella,
los que guardan los mandamientos de Dios. Esos son los hebreos. Y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son los gentiles, los cristianos pertenecientes a las vírgenes insensatas, a esa multitud que nadie podía contar. Y ahora vean cómo el diablo hará guerra en contra de los 144,000 hebreos que guardan los mandamientos de Dios y en contra de las vírgenes insensatas que tienen el testimonio de Jesucristo, que son creyentes en nuestro amado Señor Jesucristo. Y ahora vean cómo para este tiempo final estas cosas deben de ser cumplidas. Ahora pasemos un poquito más a esto que estaba diciendo aquí en la lectura de la página 114 del libro de citas. Sigue diciendo: ese mismo ministerio tendrá que repetirse. ¿Qué tal si eso pudiera ser en la tercera etapa a los que están perdidos eternamente? La tercera etapa es el séptimo sello siendo manifestado. Ahora vamos a ver un poquito. Y durante esa tercera etapa o manifestación de Cristo, ven ustedes, será una manifestación de Cristo en favor de los 144,000 hebreos, en favor también de las vírgenes insensatas y para predicación también del mundo, de los que no pueden ser salvos, porque se le ha terminado el tiempo de redención, el tiempo de salvación, porque ya Cristo se habrá levantado del trono de intercesión y ya el que esté sucio no tiene sangre allá en el trono de Dios para ser limpio de sus pecados. Cristo ya habrá terminado de hacer intercesión en el cielo. Ahora, en la página 119 del libro de citas, dice: pero cuando venga ese tiempo, la apretura, entonces ustedes verán lo que han visto temporalmente, lo que hemos visto temporalmente manifestado en el reverendo William Branham, ese poder de Dios haciendo maravillas y milagros. Lo que has visto manifestado temporalmente, lo verán como manifestado en su poder absoluto, o sea, en toda su plenitud. Ahora yo continuaré evangelizando. Y hay que continuar evangelizando hasta que llegue ese momento. Ahora vamos a leer un poquito más abajo aquí. Dice: yo no digo que el Señor me dijo esto. Y ahora vamos a ver lo que él va a decir. Esto será lo que empezará la fe para el rapto, para irse. Yo tendré que quedarme callado por un tiempecito. Ahora recuerden, y tú que estás oyendo esta cinta, tú vas a ver un cambio en mi ministerio. Luego, decayendo, no levantándose, decayendo. El ministerio del cuarto Elías iría ¿cómo? Decayendo. Ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Como cada día, cuando el sol llega al oeste y comienza a caer, llega a un momento en donde termina el día. Para los hebreos, el día
comienza y termina en la tarde. No así para los gentiles, porque para los gentiles, conforme al calendario gentil, termina el día a la medianoche y comienza el otro día ahí mismo a la medianoche. A las 12 termina el día, un día, y a las 12 de ahí en adelante comienza el otro día. Pero para los hebreos es a la caída del sol. A la caída del sol termina un día y comienza el otro día y todavía está de día. Pero ya esa luz que se ve pertenece al otro día. Ahora el sol va decayendo, digamos de las 3 de la tarde en adelante o 4 de la tarde, en tiempo normal, digamos de primavera o de otoño o de invierno. Ya de las 3 a las 4 de la tarde está decayendo el sol, va bajando hasta que llega a un punto en donde llegó a su caída correcta, en donde termina el día. Para los hebreos, vean ustedes, el día viernes, en la tarde a la caída del sol, en algunos países y en algunas temporadas es aún antes de las 6 de la tarde, depende de la temporada, otras veces a las 6 de la tarde, y si es en verano puede ser un poquito más tarde. Es cuando llega a cierto punto, a ciertos grados, cuando baja a ciertos grados el sol, ciertos grados en cuanto a su bajada que va dando. Cuando llega a cierto punto, ya termina el día viernes y comienza el día sábado. Pero comienza el día sábado y todavía hay luz. Es que en el tiempo de la tarde, cuando termina un día, todavía hay luz. Al tiempo de la tarde hay luz, pero ya esa luz pertenece a un nuevo día, pertenece al sábado. Ya comenzó el sábado para los hebreos y eso significa que ya ellos tienen que estar haciendo de acuerdo a como corresponde al día sábado. Por lo tanto, todas las cosas que tienen que hacer las hacen antes de la caída del sol, porque ya cuando se lleva a cabo la caída del sol comienza el día sábado y tienen que guardar el sábado hasta el otro día a la caída del sol. Eso es de tarde a tarde. Ahora ven ustedes el por qué él dice: ya estamos en la edad y no puede ir más allá. Tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá. Vean, hay que esperarse en un sitio hasta que esto acontezca en otro sitio. Vean, tenemos que esperarnos aquí un minuto hasta que esto acontezca acá para alcanzarlo. Y entonces viene el tiempo y la presión está en un lugar donde tú estás oprimido. Entonces mira, lo que estoy preparando para decirte en estos momentos. Mire, la tercera etapa entonces será absolutamente y totalmente para los perdidos, pero será para la iglesia, o sea, la Virgen de Fatos y la novia. Cuando el reverendo William Branham nos habla de la iglesia y de la novia, eso significa, cuando se habla de la iglesia en términos generales, ahí están las vírgenes insensatas. Y cuando habla de la novia, se refiere a las vírgenes prudentes. Cuando habla de las vírgenes insensatas, está hablando del cristianismo, de los cristianos que han recibido a Cristo como su Salvador, pero no han recibido el Espíritu de Cristo y por consiguiente no han nacido de nuevo. Y cuando habla de los escogidos de la novia, cuando habla de la novia, está hablando de los cristianos que han recibido a Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo y así han nacido de nuevo.
para que tengan un cuadro claro de lo que nos está hablando el reverendo William Branham. Ahora vean la tercera etapa. Entonces será absolutamente para los perdidos, pero será para la iglesia, para el cristianismo completo. Y la novia para los escogidos. O sea que antes de irnos de aquí de la tierra, veremos esa manifestación plena del poder de Jesucristo en este tiempo final. Porque esa tercera etapa, que corresponde al séptimo sello, a la venida del Señor, será una manifestación para el mundo entero, porque los grandes milagros estarán manifestados en el día posterior por medio de los ministerios de los 2 olivos. Y las vírgenes insensatas salen bajo el ministerio ¿de quién? De los 2 olivos, de Moisés y Elías. Y son ahí confirmadas. Y son bien establecidas en la fe cristiana para dar sus vidas por Cristo durante la gran tribulación. Y las vírgenes prudentes, ven ustedes, que son los escogidos de Dios, para ese tiempo obtendremos la transformación de nuestros cuerpos para ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. Amén. Será un tiempo corto, pero ya para ese tiempo ya estarán juntados todos los escogidos de Dios. ¿Por qué? Cuando se complete el número de los escogidos de Dios, por medio del llamado final de Cristo por medio de su ángel mensajero, luego Cristo terminará su obra de intercesión en el cielo, saldrá del cielo, del trono de Dios, del trono del Padre, y tomará el libro, el título de propiedad, el libro de los 7 sellos, que está a la diestra de Dios, lo abrirá en el cielo, y luego vendrá a la tierra y adoptará a su ángel mensajero y lo usará en toda su plenitud. Y esa manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero en el día posterior será la tercera etapa. La tercera etapa para el mundo, para las vírgenes insensatas, para el cristianismo en general, incluyendo vírgenes insensatas e incluyendo vírgenes prudentes, para el cristianismo completo, para la novia de Jesucristo, los escogidos de Dios, y para el resto del cristianismo que pasará por la gran tribulación. Ahora hemos visto lo sencillo que es todo este misterio. Por eso es que el reverendo William Branham, cuando habló del séptimo sello, dijo que todo sería tan sencillo que si no vigilamos nos pasará por encima y ni lo veremos. Ahora miren ustedes, un poquito más, ya para terminar, en la página 361 y 363 del libro de los sellos, dice el reverendo William Branham: sabemos que el fuego del capítulo 19 de Apocalipsis viene de Cristo. Una espada sale de su boca, la cual es la palabra. Correcto. Oh hermano, obtenga ese conocimiento esta noche de estas cosas para la apertura del séptimo sello mañana. Con la espada Dios devora a sus enemigos. Ahora fíjense en esto. Cuando estos profetas están profetizando, si cualquier hombre les hace daño, entonces fuego sale de su boca. El fuego del Espíritu Santo, la palabra. La palabra es Dios, la palabra es fuego, la palabra es espíritu, la cual procede de sus bocas. Fíjense en Moisés, allá en Egipto, y sigue ahí hablando de cómo Dios obró por medio de Moisés. Y ahora
Veamos aquí, en la página 363, dice acá en Apocalipsis capítulo 19, vemos la misma cosa. Y de su boca salió espada aguda, la palabra, es Cristo el que viene, y con esta espada aniquila a sus enemigos. Correcto, ahora Él ya viene, fíjese. Y ahora nos va a hablar de los 2 olivos. Estos tienen poder para cerrar los cielos para que no llueva durante los días de su profecía. Eso sí es poner una interrupción a la naturaleza. Ahora ve lo que vemos en Apocalipsis 19. El jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 con una espada saliendo de su boca es lo mismo que los 2 olivos con fuego saliendo de su boca. Es la palabra saliendo de su boca. Ahora este es un misterio muy grande del reino de Dios, y con la manifestación de ese misterio es que Cristo obrará en este tiempo final y cumplirá todo lo que Él ha prometido. Por lo cual no debemos hablar mucho, sino dejar que Cristo cumpla lo que Él tiene en su programa. Para que si no se ha interrumpido su programa. Sabemos que Cristo en el Espíritu Santo estará manifestado en este tiempo final en su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿De qué cosas? De estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Con lo que ya hemos escuchado, tienen un cuadro claro de este misterio de la multitud que Juan vio y no conoció. El misterio de la multitud que Juan no conocía. Y esa multitud que Juan no conocía, en este tiempo final saldrá por medio del ministerio de Cristo en el Espíritu Santo a través de su ángel mensajero. Ese ministerio no es solamente para los escogidos de Dios, sino para el cristianismo completo y para el mundo entero, porque es un ministerio dispensacional. Para dispensación completa, la séptima dispensación, y cubre a todos los seres humanos que viven en este tiempo y todos los que vivirán durante el reino milenial. Por eso es que Cristo en el Espíritu Santo estará obrando por medio de su ángel mensajero en este tiempo final, y estará bendiciendo a su iglesia, a sus escogidos, y es enviado el ángel de Jesucristo por Cristo mismo para todas las iglesias. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. O sea que el cristianismo completo para este tiempo final tiene una bendición muy grande, y es que Jesucristo le envía su ángel mensajero para que les dé testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese mensajero, el ángel de Jesucristo, es un profeta dispensacional, el profeta de la dispensación del reino, con el mensaje del evangelio del reino. Ese ángel mensajero no es el Señor Jesucristo. Él es solamente el enviado de Jesucristo, a través del cual Jesucristo en Espíritu Santo se manifestará en este tiempo final. Y nos bendecirá y nos dará a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Apocalipsis capítulo 22, verso 16 y Apocalipsis capítulo 22, verso 6. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel
para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Es por medio de ese ángel que todo cristiano podrá obtener el conocimiento de todas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final y podrá comprender las cosas que han sucedido ya en este tiempo final. Porque por medio del mensaje del ángel de Jesucristo, todos estos misterios serán abiertos y todas estas profecías correspondientes a este tiempo final serán abiertas. Y así seremos bendecidos por Jesucristo a través de su manifestación, a través de su ángel mensajero. Esta multitud que nadie podía contar va a salir, pero primero son llamados y juntados los escogidos de Dios. Y en la actualidad están siendo llamados y juntados los escogidos de Dios. Luego le tocará a la multitud que nadie podía contar. Y cuando llegue el momento para esa multitud, el ángel de Jesucristo estará adoptado. El ángel de Jesucristo va a ser transformado. ¿Y quién más? Todos ustedes también. Así es que vean la bendición tan grande que Cristo tiene para cada uno de ustedes y para mí también. Y también para esa multitud que nadie podía contar. Y para el pueblo hebreo que serán llamados en el día postrero 144,000 escogidos del pueblo hebreo. Y el mensaje llegará al pueblo hebreo. Ahora podemos ver el misterio de la multitud que Juan vio y no conocía. Cuando estemos transformados, nosotros vamos a ver esa multitud. Cuando estemos en esa etapa, ya adoptados, cuando el ángel de Jesucristo esté adoptado, vamos a ver esa multitud que nadie puede contar, viniendo a Cristo, recibiendo el mensaje. Y ahora, vean ustedes, será impactada esa multitud que nadie podía contar, será impactada por el ministerio de Cristo a través de su ángel mensajero en la adopción del ángel de Jesucristo. Y el mundo entero será impactado. Y el pueblo hebreo dirá: este es al que nosotros estamos esperando. Verán a Cristo manifestado en su ángel mensajero y recibirán a Cristo como su Salvador, cosa que no ha sido lograda durante las 7 etapas o edades de la iglesia gentil. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto todos seamos transformados conforme a la promesa de Cristo. Pronto se complete el número de los escogidos de Dios y todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Por cuanto esta parte de la multitud que nadie podía contar, la cual Juan vio y no conoció, será para más adelante. Para nosotros, la parte que nos toca es la de recibir la palabra de Dios en este tiempo para ser transformados y ser como Cristo. Y nosotros lo que queremos es ser como Cristo. No necesitamos milagros para creer. Lo que necesitamos es escuchar la voz de Cristo, esa gran voz de trompeta, hablándonos directamente a nuestra alma. Y eso es lo que Cristo está haciendo en este tiempo final, hablándonos directamente a nuestra alma, su palabra, su mensaje final. Ser como Cristo. Eso es lo que nosotros deseamos y lo obtendremos
escuchando su voz. Amén. Ese es el anhelo de Cristo y es también el anhelo de ¿quién más? De todos nosotros. Gracias al Señor. Y cuando eso ocurra, nuestro amado Señor Jesucristo tendrá muchos hermanos iguales a Él. Gloria a Dios. Muchos granos de trigo iguales al grano de trigo que fue sembrado en tierra, iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y caminamos con Cristo y seguimos a Cristo y hablamos de Cristo con la fe puesta en Cristo. Con la fe puesta en Cristo obtendremos la victoria. Amén. Seremos transformados conforme a como Él ha prometido. Amén. Gloria a Dios. Con la fe puesta en Cristo, el ángel del pacto, bien agarrado de Él, como se agarró Jacob, hasta que recibió la bendición y su nombre fue cambiado. Y nosotros nos mantendremos bien agarrados con la fe puesta en Cristo, el ángel del pacto, hasta que recibamos nuestro cambio también. Recibiremos el cambio de nuestro cuerpo. Seremos transformados y así obtendremos el cuerpo eterno. No se suelte de Cristo el ángel del pacto hasta que no reciba su cambio, el cambio de cuerpo, la transformación. Y luego seremos todos iguales a Jesucristo, nuestro Salvador. Gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo a todos, que Dios les guarde y adelante sirviendo a Cristo, bien agarrado de Cristo todos los días de vuestra vida. Y así obtendremos nuestra transformación y seremos como Cristo, que es el deseo de nuestra alma, ser como Cristo. Gracias. Dios les guarde y les bendiga a todos. Amén.